buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a esta Generación Euro. Para cuando recuperéis este enlace ya será martes 29 de octubre y hoy vamos a despegarnos un poquito de la actualidad política, por supuesto, y económica también. ¿Por qué? Pues porque quiero dedicar un rato, siquiera un rato, a descomprimirnos de tanta agitación, de tanta polarización y de tanta, perdonad el término, de tanta basura. Hoy hemos preparado un menú muy especial, insisto, para desengrasar y para relajarnos y para tranquilizarnos un poco y para darnos, por un lado, un baño de cultura que falta nos hace, y dedicarnos no solamente a la lectura siempre desasosegante de la prensa diaria, sino pues a la lectura de literatura, y además literatura de la buena. Yo, que siempre he presumido de ser más de ensayo que de novela, cada día me gustan más las novelas, que en algunos casos superan a la realidad. No penséis que no, pero digo, y escritas además con un estilo magistral, y cada día me aburre más, por no decir que me da más asco, pues todo lo que nos rodea, y que además, lejos de hacernos mejores, tiene visos cada día que pasa de empeorar. Y en la segunda parte por eso vamos a hablar ahora, como os digo, con una de nuestras mejores novelistas, con mi amiga Carmen Amoraga, que nos va a presentar su última obra, La memoria infiel, y después en la segunda parte de este programa hablaremos con Ignacio Vasco, prácticamente nos acompaña casi todos los martes, ya lo conocéis. Hemos hablado durante las 3 últimas semanas con él de inteligencia artificial y de sus últimos, o de sus distintos, mejor dicho, de sus distintos aspectos, y de, bueno, pues los distintos enfoques desde los que podemos abordar todo el mundo de la inteligencia artificial, tanto para ayudarnos en nuestras tareas cotidianas, para hablar de robots también, y de su incidencia en el mercado laboral y de otras cuestiones. Hoy vamos a hablar de Ignacio Vasco, con Ignacio Vasco, de un asunto que espero que sea de vuestro máximo interés. ¿Cuál es el acceso a personas que ya tienen una determinada edad y que han nacido, que hemos nacido incluso, ¿no? Aunque tengamos todavía, acabemos de doblar los 50 años y nos queden, espero que muchos por delante, pero hemos nacido analógicos, no hemos nacido digitales, ni muchísimo menos, y menos aún a todo este nuevo universo de la inteligencia artificial, y estamos condenados, si queremos seguir durante algunos años más, no solamente en el mundo laboral, sino en el mundo en general, a reciclarnos continuamente. Nos va a orientar y nos va a leccionar Ignacio Vasco acerca de las cuestiones más importantes que tenemos que tener siempre en mente para no quedarnos atrás en esta nueva revolución tecnológica. Pero, como os digo, vamos a arrancar hablando de literatura, y de literatura de la buena. Doña Carmen Amoraga, ¿cómo estás? Bienvenida, periodista digital. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí una vez más. Bueno, la memoria infiel. Voy a consumir muy poco tiempo, contrariando mis costumbres, que siempre me llama la atención, y con razón, que no hago más que interrumpir a los invitados y que hablo demasiado y tal. Ponme cuando puedas, Omar, la portada de La memoria infiel, que es la última novela de Carmen Amoraga, bueno, pues, que tiene un currículum absolutamente extraordinario. Yo creo que ya Carmen nos acompañó hace poco más de un año, y ya os conté cómo había sido finalista del Planeta en 2010 con Eduardo Mendoza, el año en que Eduardo Mendoza ganó el premio Planeta con Riña de gatos en Madrid, y Carmen Amoraga fue finalista con El tiempo mientras tanto, también el Ateneo de Sevilla, en fin, numerosísimos premios que tienes en tu haber, y que te han convertido pues en una de las novelistas más importantes de España, que es lo que eres ya desde hace muchos años. ¿Qué nos cuentas en La memoria infiel, Carmen? Bueno, pues en La memoria infiel yo construyo una novela de ficción, es que me ha hecho gracia cómo estabas introduciendo la entrevista, porque es verdad que en las novelas parece, madre mía, que son un espejo de la realidad muchas veces, más que ficción, pero es verdad que es una historia de ficción protagonizada por una madre y una hija que llevan 20 años sin tener relación, y que se han provocado una infelicidad vital bastante considerable la una a la otra, ¿no? La novela arranca cuando la hija recibe una llamada en la que le cuentan que su madre ha fallecido, y entonces la hija decide volver a la casa en la que creció, ¿no? En la que nació y en la que creció, y una vez llega se da cuenta de que, bueno, la vida es como tú la vives y es como tú la ves, pero no solo es como tú la vives ni como tú la ves, ¿no? Las relaciones entre padres e hijos, hijos y padres. En el caso de la protagonista, vamos a intentar, como siempre decimos, hacer el menor spoiler posible, no hacer spoiler directamente, pero en el caso de La memoria infiel, la protagonista lleva 20 años sin hablarse o sin tener ningún tipo de relación con su madre, y piensa
creo, yo, sabes que en casa ya la han leído completa, no lo sabes, pero no te lo había comentado, ya te lo digo Me yo. lo imaginaba. Yo, pues contabas con ello y además en 48 horas la han devorado porque es una literatura muy de su gusto. Yo estoy llegando a la mitad de la novela, pero me da miedo desvelar cualquier dato y menos con la autora delante. La hija se ha sentido siempre injustamente tratada por la madre y tú planteas una pregunta muy interesante. Dices, a lo mejor es que nosotros no hemos sido buenos hijos de nuestros padres. Bueno, es muy difícil hacer spoiler en cualquier novela mía porque lo que tiene que pasar pasa en la primera página. Es verdad. Y luego ya es verdad. ver un poco cómo los personajes se enfrentan a ese meteorito que ha caído en la primera página, pero también cómo te enfrentas tú que la estás leyendo. Es el único spoiler y que además es imposible hacerlo porque cómo te enfrentas tú es algo que solo lo vas a saber tú, ¿no? Claro. Esta es una novela que trata sobre la maternidad, Claro. sobre la hijidad y Sí. sobre la lógica de lo precario, porque es verdad que ser madre y padre, ¿no? Ser padres es muy complicado, pero ser hijos también, ¿no? Sí. Y cuando tú vives una situación precaria, tú construyes una lógica que de lógica no tiene nada, tiene bastante poco, pero mientras te vas sirviendo, pues continúas adelante, ¿no? O sea, la novela se sostiene sobre dos pilares, uno, la familia y otro, la memoria. Pero no la familia que muchísimas personas tenemos la suerte de haber tenido, ¿no? Y de tener, que es una familia refugio en la que, bueno, tú llegas a casa, cierras la puerta y fuera queda el horror, entre comillas, ¿no? Fuera queda lo que te molesta, lo que el ruido. te hace infeliz, el ruido, sí, y dentro está el refugio. Pero es que hay otras familias también, Eurico, hay familias y seguro que nuestros telespectadores, como es la segunda vez que vengo, ya me siento parte de la familia, ¿no? Nuestros telespectadores estarán ahora mismo diciendo, pues es verdad, ¿no? Porque hay familias que no te quieren, que no te protegen, que no te cuidan, y que cuando cierras la puerta de tu casa entras en la intemperie, entras en la tormenta, ¿no? Es sobre esa familia. Y luego sobre la que yo escribo, ¿no? Porque es verdad que Salomé no se ha sentido ni querida ni cuidada y por lo tanto tampoco ha sabido ni querer ni cuidar, ni como hija ni con el tiempo cuando ella es madre, porque pasa que por mucho que queramos esquivar eso, muchas veces sin darnos cuenta y sin querer, como digo, repetimos el modelo en el que nos han criado. Yo a veces mis hijas me dicen, mamá, que tú no eres la yaya, porque yo intento hacer lo que hacía mi madre y como lo hacía mi madre. Y me dice, si es que no eres tu madre, ¿no? Y eso cuando es bueno, pues es estupendo, pero cuando es malo, pues se te va un poco. Y el segundo pilar que te decía, que era la memoria, es las cosas que recordamos, de ahí viene el título, ¿no? La memoria infiel. Las cosas que recordamos pasaron, pero no pasaron como las recordamos exactamente. El hecho de que nosotros vivamos nuestra vida y hayamos sido testigos de nuestra propia vida no necesariamente nos convierte en testigos de fiar, ¿no? Porque lo vemos todo totalmente de manera subjetiva, ¿no? Y lo que le ocurre a la protagonista de la novela es que cuando vuelve a la que fue su casa, vuelve al que fue su pueblo, ¿no? Se da de bruces con una serie de personas, unas que formaron parte de su vida y otras que no, que le hacen comprender que para tener nuestra mirada completa necesitamos la mirada de los demás, ¿no? La mirada de los demás. ¿Por qué la memoria es un músculo, dicen, entrenado, o el cerebro, la cabeza, si tú quieres, entrenado para que no... Hay quien dice por ahí, la memoria o el cerebro está entrenado para engañarnos. Y yo he oído algo que me parece más certero, está entrenado para que no suframos, para devolvernos siempre un recuerdo mucho mejor o mucho más, en fin, a instancia de parte favorable a nuestra propia estabilidad, tranquilidad, felicidad, o por lo menos evitar la infelicidad de lo que pensamos. ¿Eso siempre es así, Carmen? Bueno, yo creo que desde el momento en que nacemos, cualquiera de nosotros nacemos a la vida, venimos a la vida con un único objetivo, que es sobrevivir. Sobrevivir un día más, una semana más, un mes más, la mayor cantidad de tiempo posible, ¿no? Nuestro cuerpo rechaza lo que nos hace daño y nuestra mente también, ¿no? Claro. Entonces nuestra mente, que a veces nos juega malas pasadas, ¿no? Pero en general hace que sobrevivamos. Y cuando tomamos decisiones, las que sean, no estamos hablando de la teoría de los grandes números todo el rato, ¿no? Pero cuando tomamos una decisión, lo que nuestra mente nos hace es reforzar esa decisión, ¿no?
y para hacernos sentir, a lo mejor no felices, pero sí más tranquilos con estas decisiones que hemos tomado, ¿no? No hace falta que te pelees con tu madre y que decidas irte y que tu mente te haga recordar durante 20 años todo el tiempo solo lo negativo que pasó, ¿no? Eso es un caso extremo que además es una ficción que se titula La memoria infiel, ¿no? Basta con que pienses cualquier pelea que has tenido con alguien y cada vez que tú recuerdas o cada vez que tú cuentas eso que has dicho, cada vez quedas mejor. Cada vez quedas como, Sí, bueno, sí, sí, yo le di, ¡guau! él me dijo que no sé qué, y yo le dije que no sé Sí, cuántos, sí, ¿no? sí, Y sí, cada vez el no sé cuántos es más mayor y la otra sí, persona ha quedado más aniquilada con tu no sé total, cuántos, ¿no? total, Y totalmente. el tema de la memoria es uno de los grandes la neurociencia estudia muchísimo la memoria, ¿no? Y a mí me leí una vez cómo Oliver Sacks, que es uno de los mayores expertos en neurociencia, se Ah, interesó por esta rama ah, cuando descubrió que uno de los recuerdos más importantes y más aterradores de su vida, que eran los bombardeos de su casa con ellos dentro, con él y su familia dentro, en el Londres de la Segunda Guerra Mundial, ah. nunca habían ocurrido. No los bombardeos, sino que él y su familia nunca habían estado dentro, ¿no? O sea, nuestra memoria nos hace modificar recuerdos y a veces hasta crearlos, ¿no? Hasta crearlos y ubicarnos en lugares por años que hayan pasado en los que nunca estuvimos en algunos casos o estuvimos en fechas completamente diferentes. Oye, supongo que no te importará que revele este dato, puesto que os lo escuché en la presentación que hicisteis maravillosa la semana pasada del libro en Madrid. Además, tuviste una presentadora de excepción, Cruz Sánchez de Sí, Lara, una persona muy que fue súper importante. generosa, la Que verdad, se lo agradecí sí, muchísimo. sí, fue maravillosa. La verdad es que a mí yo salimos con muy buen sabor de boca de esa presentación y una escritora y una novelista también de éxito, ¿no? Y yo lo que no sabía es que tu primer título, tu primera intención era haber titulado, discúlpame si no lo recuerdo con fidelidad absoluta, La madre muerta. Y al final habéis, o mamá ha muerto, o... No, no, eso era que yo llevaba mucho tiempo sin escribir, ¿no? Ah, Llevaba muchísimo tiempo sin escribir porque había entrado en política y esto es una trituradora de personas, como sí, supongo que comentáis lo ahí sabemos. con buen criterio, ¿no? Sí. Y no era una cuestión de tiempo, era una cuestión de que no tenía capacidad mental de desconectar, ¿no? Entonces, Ujú. después de 5 años sin escribir, en plena pandemia, que yo la verdad es que dentro del horror que fue la pandemia, en mi familia estábamos bien, mi madre vino a vivir con Sí. nosotros, estábamos bien. Entonces, me levanté de la cama y escribí 20 páginas de tirón con la idea fundamental de la novela que ha sido La memoria infiel, y cuando al día siguiente se la di a leer a mi marido, Sí. le dije, mira qué bien esto que me ha salido, y la primera frase era mamá ha muerto. Entonces mi marido me dijo, hombre, pero esto ya lo escribió Camus, ¿no? En el extranjero, y entonces claro, Sí, hubo que cambiarlo todo. es Todo verdad. no, pero sí el principio. La novela primero se tituló Mi sombra en los recuerdos, Ajá. y luego yo la quise titular De memoria, porque es verdad que y además un personaje se lo dice a otro, ¿no? Hace referencia a cuando Salomé le está contando a su amiga de la infancia, le está contando, es que mira, mi madre me hacía esto, mi madre me hacía lo otro, y entonces dice, la otra le hace esta reflexión, mira, es que estás repitiendo todos esos recuerdos como quien repite una lección del colegio sin saber lo que quiere decir exactamente, la estás repitiendo de memoria, ¿no? Pero luego, con súper buen criterio, la editora pensó que era mejor La memoria Claro, infiel, porque resume muy bien, ¿no? lo que así cuenta en la es. novela. Así es. Carmen, espero que nuestros amigos y espectadores se animen a leer La memoria infiel. Quiero hacerte, antes de despedirte, para no robarte tampoco mucho tiempo, alguna pregunta más con carácter más general. ¿Escribir es una necesidad? ¿Escribir es una terapia? Escribir, yo te oí el otro día una cosa muy bonita que me impactó, tú te defines, tú has sido eres periodista de formación y has trabajado y has colaborado con muchísimos medios de comunicación, tanto en prensa escrita como en radio como en televisión, pues tenemos la misma edad, pues desde hace más de 30 años, fíjate las décadas que nos contemplan, ¿no? Y también a Carlos, le enviamos un abrazo a mi querido Carlos, a tu marido. Después entraste en política, ya eras escritora cuando yo Es te que cada vez conocí. que cada vez que lo oigo no puedo evitar hacer, ay, madre, entre política y Es madre. verdad, es verdad. No, es verdad, es verdad.
es verdad. Después has Es estado verdad. algunos años en política porque tú tenías un compromiso, a diferencia de otros, tú sí entraste en política por compromiso, ahora vuelves a escribir y tú me decías, creo que, no sé cómo construisteis un poco el diálogo, Cruz y tú, decías, no, ¿y yo qué he sido más política que periodista, más periodista que política y tal? Yo no sé muy bien lo que he sido, pero sí sé lo que en ningún caso no podía haber sido, que es ser escritora, porque si yo no hubiera sido escritora, hubiera sido más infeliz o incluso peor de lo que soy. ¿Escribir es tal necesidad? ¿Tú crees, de verdad? Es que yo creo que escribir es una manera de estar en el mundo, ¿no? Yo no puedo evitar ser como soy, no puedo evitar tener la complexión física que tengo, no puedo evitar, ¿no? la esencia que me define, ¿no? Y a mí me define ser escritora. Yo creo que el escritor nace. Luego, cuanto más escriba, cuanto más lea, cuanto más se forme, mejor lo hará, ¿no? Cuantas más personas conozca, mejor trabajará los personajes. Cuanto más lea, mejor elaborará las tramas y las estructuras. Pero se tiene que nacer con esa mirada que divide el mundo entre esto merece ser contado y esto no. Y desde luego las épocas en las que yo no he escrito es que he sido una persona horrible, peor, enfadada, triste y muy infeliz. ¿Ya estás trabajando en la siguiente novela, No, Carmen? Esta es no, una la pregunta verdad que no. absolutamente contraindicada, ya lo sé. No, porque fíjate que yo, como te decía, estuve mucho tiempo sin escribir, tampoco quise publicar, era como un brindis al sol. Ya. Yo tenía muy claro que no quería escribir, o sea, que no quería publicar, pero claro, si no escribía, ¿qué voy a publicar? Pues no publicaba, ¿no? Pero yo tenía muy claro que no quería publicar y así entré en política con esa decisión, ¿no? De, mira, mi gato quiere salir con nosotros en la entrevista. Bueno, pues... Sabes que aquí somos más de gatos que de perros, ¿eh? Bueno, pues yo tengo un poco de todo. Yo, como me gusta Lo sé, nadar y lo sé. guardar la ropa, tengo gatos y perros. Pues, cuando yo comuniqué que no quería continuar en el cargo, que lo comuniqué año y pico antes de las elecciones, ya me sentí libre para intentar publicar las dos novelas que tenía. El corazón imprudente, que fue la que se publicó el año pasado, que en esta hubo que trabajar poco, y La memoria infiel, que lo que yo escribí durante la pandemia fue un borrador que me reconcilió mucho con mi yo, me conectó mucho con mi yo escritora y me hizo darme cuenta, oye, no te castigues tanto porque sabes que estamos diseñados para sobrevivir, como te he dicho, pero somos seres contradictorios también y al mismo tiempo buscamos un poco, no sé, ¿no? Y entonces yo no escribí, yo escribí ese borrador, pero ha habido que trabajar más. Entonces, entre publicar las dos novelas, promocionarlas y tal, tengo alguna idea, pero no me he sentado aún a escribirlas. Carmen Amoraga, La memoria infiel. Te deseo toda la suerte del mundo, que sé que la vas a tener, toda la suerte y más. Te deseo porque, oye, al final uno escribe, igual que cuando uno publica o cuando uno pues hace todos los días un programa, pues para que le escuchen, para que le vean. Uno escribe para que le lean y para vender libros. Te deseo que vendas muchísimos libros y en cuanto termine este, que va a ser en un par de tardes más o tres, pues ya estaremos esperando tu siguiente novela. Muchísimas gracias, amiga. Gracias. Cuídate mucho. Como siempre te digo, da recuerdos en casa y un abrazo muy grande y muchísima suerte, Carmen. Igualmente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Carmen Amoraga, La memoria infiel, en Espasa. Seguimos en Generación Euro y saludamos ya a Ignacio Vasco, empresario tecnológico y buen amigo. Don Ignacio, feliz semana, ¿cómo estamos? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Eurico? Pues bien, hoy decía yo que planteábamos un programa un poquito más. Voy a recuperar, mientras te saludo, voy a recuperar una pequeña chuleta que tengo yo aquí. Digo que habíamos planteado un Generación Euro un poquito más desengrasante que otros días, que al final pues terminamos hablando del gobierno, de política económica, de economía política, de las grandes cifras, del mercado de trabajo y de otras cosas que van regular. Y me ha parecido a mí bien y oportuno, porque me ha parecido a mí bien empezar con una amiga que acaba de publicar una novela que será un exitazo como todas las suyas, que tiene interesantísima, ¿eh? Me ha parecido un tema merece próxima la pena. lectura, ¿eh? Merece la pena La memoria infiel. Carmen ya fue finalista en 2010 del Planeta con Eduardo Mendoza, hicieron ticket, Riña de Gatos en Madrid, Mendoza, y Carmen Amoraga con El tiempo mientras tanto. Había ganado el Ateneo Joven de Sevilla, fue finalista del Nadal. Carmen tiene muchísimos premios y además, pues fíjate, ella ya tenía
empezó ganando premios muy joven y ella ya tenía una larga trayectoria como periodista en diarios de su comunidad, en el Levante, en la Comunidad Valenciana, y también en la radio y en la televisión valenciana. Bueno, y digo que ahora vamos a continuar desengrasando. Le explicaba en el editorial de entrada a los amigos y espectadores que hemos hablado tú y yo las últimas semanas de inteligencia artificial, de muchas vertientes, y hoy nos propusimos, y yo creo que va a ser un acierto, seguro que le va a interesar mucho a nuestros amigos, pues, bueno, cuestiones cotidianas, no solamente enfocadas a gente ya de una edad que a lo mejor, como hemos nacido, y me incluyo porque de los 50 para arriba ya nos tenemos que incluir, hemos nacido analógicos, y estamos obligados, si queremos seguir algunos años más, no solamente en la vida laboral, sino en la vida en general, a ir reciclándonos sobre la marcha. Es decir, que esto no es solamente para gente mayor o gente de la tercera edad, sino para gente también de mediana edad, cosas que debemos saber sobre el mundo tecnológico. Esto y sobre nuestro quehacer cotidiano, ¿no? Cada día rodeados de más teclados y de más máquinas y de más pantallas. Esto es un tema infinito que seguro que podremos prolongar en más conversaciones, pero en primer lugar, listado de puntos que tenemos que tener siempre en mente. ¿Qué es el phishing? El phishing que hemos oído, phishing, ¿no? o el phishing, que es como pescar, ¿no? Cuando nos pescan los datos, sí. cuando nos envían un correo malicioso y nos piden una clave y picamos, que en el 98% de las veces no picamos, pero con que piques una, ya estás fastidiado. A mí me pasó una vez, y siempre lo cuento, en 2014 yo trabajaba en la redacción de Intereconomía. Y era una época en la que a mí me llegaron unas cuantas multas de tráfico, ¿no? Además, siempre coincide porque solapas aspectos de tu cotidianeidad con lo que recibes y tal. Y entonces me llegó uno que se hicieron muy famosos durante años y siguen existiendo todavía. Tiene usted un envío en correos, tal, el típico, ¿no? Zasca, lo pinché. Pues les hice un hijo de madera a todos los supervisores informáticos que teníamos en la casa, porque claro, no era una redacción muy grande, éramos 60 o 70 personas, pero al estar todos los ordenadores en red, con que uno solo, que estoy seguro que fueron más, pero yo siempre como los de Alicante yo reconocí, sí, yo he metido la pata y he sido o el que ha pinchado o uno de los que ha pinchado. Pues tardaron varios días digamos, activar los mecanismos que fueran en aquella época, los protocolos, para que la cosa no pasara a mayores. Nadie estamos exentos de esto, Ignacio. No, para nada. Además, el phishing es el problema principal que hay ahora de cualquier timo online que te puedan meter, porque lo que están haciendo es una suplantación de la identidad de lo que sea. Tú has hecho el comentario de correos, pero es que el problema está en que la gente mentalmente rellena esos huecos. Viene muy al hilo del libro anterior, ¿no? Que tiene que ver con lo que te puede engañar la memoria. Es decir, tú estás pensando que tienes una comunicación del banco, pensando que te han enviado una multa, y haces clic en algo que es malicioso, y lo que va a hacer es que va a intentar quitarte tus datos para robarte, ¿vale? Pueden ser robarte tus datos de identidad, una tarjeta de crédito, una identificación de una cuenta bancaria, cualquier dato tuyo que pueda ser susceptible de robarte, y te van a robar dinero, ¿vale? Básicamente ese es el principal, o van a utilizar tu identidad para hacer un robo a un tercero, ¿vale? Ese es el principal. Entonces el phishing consiste en que en apariencia tú estás actuando en la web de tu banco, en la web de correos, en la web de MRV porque es un paquete, y entonces ahí te van a pedir una serie de datos que no son los datos habituales que te están pidiendo, son otros datos. Entonces, lo primero que hay que fijarse es, oye, tú para saber que yo tengo un paquete, ¿para qué necesitas mi tarjeta de crédito? Claro. Oye, ¿por qué mi banco, en mi acceso que hago todos los días, funciona de otra manera? Oye, ¿por qué? Entonces, hay que ser crítico en tu uso con las redes, ¿vale? Es decir, tienes que acceder de una manera crítica. ¿A ti tu banco te manda todos los días un email con un link para que tú te conectes a algo? No. Los bancos no es una práctica habitual porque es una práctica que puede ser tendenciosa o peligrosa. Entonces tú tienes que acceder a tu banco de otra manera. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es desconfiar de un método que no es el habitual con el que estés trabajando, con el que estés siguiendo tú, o un mensaje o una llamada que no solicites. Lo segundo, lo segundo es estar atentos a errores tipográficos, errores ortográficos. El logo del Santander es el mismo logo del Santander. Si varía o lo ves pixelado, eso no es el Banco Santander, o no es el BBVA, o no es ING, o no es Deutsche Bank, ¿vale? Ese logo no es el correcto. La estructura de los datos que te envía tu banco es siempre más o menos la misma. Entonces hay que fijarse mucho
en que no haya... ¿Sabes? Claro, ahí había una cosa que estos de hace años, no sé si han depurado un poco más la técnica, a mí a veces me parecían tan burdos los ejemplos que alguien siempre nos ponía cuando te llegaba un email redactado con una redacción que era de un clarísimo español sudamericano, ¿no? No vamos a entrar en casuísticas concretas o en frases o en sintagmas concretos, pero utilizando a lo mejor tiempos verbales, pues no sé, que a lo mejor en Colombia o en Argentina o en Chile son muy comunes, pero que aquí no utilizamos. En Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, en Sos del Rey Católico, hablamos de otra manera, ¿no? Es español, sí, es español, pero claro, o incluso a lo mejor algún término que es muy propio de allí, del otro lado del charco, pero que aquí pues tampoco es de uso corriente. Claro, ahí era muy fácil de identificar. Y a mí me llamó la atención, digo, coño, si esto pretende ser una estafa, yo le decía a los que tenía más cerca, que sabían mucho más que yo, decía, joder, pues se lo podían trabajar un poco más, ¿no? Y me decían, no te creas, porque esto se hace como chorizos y con que entre 5.000 personas piquen dos solo, o 5 o 10, de 5.000, de 10.000, ya les ha merecido la pena, dices. Sí, al final es un tema de volumen. Entonces, el tiempo que tienes que dedicar a perfeccionarlo, y de hecho cada vez lo están perfeccionando más. O sea, el riesgo actual es que el phishing de hace 2 o 3 años ahora ha pegado un salto brutal en cuanto a la mejora de las capacidades que tienen para engañarte, ¿no? Y para que esté. Otra cosa que es muy importante es que tú, cuando hagas clic o cuando entres a una página web, te fijes en la barra superior. En la barra superior que tengas el HTTPS, que es que tienes un seguro o con un candadito y que además te estás conectando a un sitio que pone santander.es, ing.es, bbva.es, no pone bbv-seguro-raro, ¿sabes? O sea, al final hay un tema de una lógica de estar pendiente, de fijarse, que nos va a ayudar mucho a evitar que nos roben y que nos lo hagan. Luego ya entrando ya en lo del tema de dispositivos, contraseñas, seguridad en general, que eso es un tema importantísimo. Es decir, los dispositivos tienen que estar actualizados, siempre deben estar actualizados a la última versión, porque hay parches y riesgos de troyanos y diferentes cosas que tanto Apple como Android están continuamente actualizando. Tus contraseñas deben ser lo más únicas posibles, es decir, si yo la contraseña del banco no debo utilizarla para el Gmail, ni la debo utilizar luego para el Mercadona. Claro. Debo tener una contraseña para cada uno. ¿Que es pesado? Sí, bueno, para eso hay gestores de contraseñas, que es una tecnología un poquito más compleja, pero tienes que intentar y esta cosa de poner tu fecha de nacimiento o de poner... O sea, horror. O el nombre de tu perro, o cómo se llamaba la primera novia que tuviste. No, por favor. O sea, no, por favor. O sea, utiliza una palabra al azar. Una técnica fantástica para poner contraseñas es utilizar una palabra al azar, modificar esa palabra en ciertos términos. Por ejemplo, libro, ¿vale? Libro, pero cambio la I por un 1 y la O por un 0, ¿vale? Bueno, pues esto puede ser una manera de tener una palabra que yo utilizo que no tiene nada que ver conmigo y que me vale como base con un número y un arroba y un asterisco y una interrogación que me permita poder tener una palabra que puedo estar utilizando con diferentes variaciones para hacer una contraseña. Pero esta técnica, un experto en tecnología de ciberseguridad y tal, te dice, Ignacio acaba de decir una auténtica burrada, porque lo mejor es tener una serie de cifras y números de una manera que no tiene nada que ver, que es desestructurada y que yo tengo de una manera, pues 3JP1ZV tal, porque no se puede violentar tampoco de manera bruta, que se llama, que es iterar pruebas para poder reventar una contraseña. Pero eso yo creo que ya forma parte del pasado y a día de hoy estamos más en que tus contraseñas deben ser lo más únicas posibles y tratarlas con cariño y con algo que no se parezca ni al nombre de tu perro, ni de tu novia, ni de tu fecha de nacimiento, ni de la fecha de nacimiento de tu hijo, yo porque me llamaban Cuquito cuando era pequeñito y entonces utilizo esto. No, hombre, no. O sea, utiliza algo que no tiene nada que ver contigo. Se utiliza una palabra al azar, una frase al azar, que tú recuerdes y que no compartas con nadie y que tenga un nivel de seguridad. Vamos, yo creo que hay que ser siempre hay que tomarse la seguridad tecnológica como la seguridad personal. Si yo voy por una calle con mucha gente y pienso que me pueden robar el bolso, no me voy a poner el bolso a la espalda.
Me voy a poner el bolso delante, lo voy a cruzar, o la cartera me la voy a poner en el bolsillo delante, o de una manera voy a tomar medidas que dificulten la posibilidad de que alguien me robe si yo voy andando por la calle, en una calle muy concurrida y que puedo pensar que carteristas por todo el entramado. Está claro. Pues Oye, esto es un poco tomar medidas que vayan en esa línea, ¿no? En dificultar que nos roben. Ignacio, ¿ayuda o es absolutamente indiferente el hecho? Yo te lo digo ahora porque me la rasca todo y no es una pose, si digo lo contrario, Vito, porque además, venga, voy a hacerlo del tonto que alguien me dirá, joder, macho, pues para ser tan listo, primera metedura de gamba gordísima, ¿no? Es como el que dice, no, si yo no tengo nada que ocultar, a mí me da igual que me oigan, bueno, lo cual es una completa y absoluta estupidez. Bueno, yo ya a estas alturas, como tengo hecho un control de riesgos en función del cual, a menos que me empezaran a inventar cosas, a mí es muy difícil ya que me hagan más daño del que ya me han hecho en diversos planos de la vida, en un pasado ya lejano, pues por eso digo que me da igual todo, pero yo tuve una época, muchos años, en los que, como tenía una memoria extraordinaria y una gran cabeza, sin necesidad de apuntarlas, y jamás olvidé una clave, primero, evidentemente tenía una clave para cosas, y segundo, yo he sido de los que no cada semana, cada 2 o 3 días, cambiaba la clave de las tarjetas de crédito, cambiaba la clave del correo electrónico, cambiaba la contraseña de entrada en los correos internos de la empresa en la que yo trabajaba. ¿Esto vale para algo o en realidad no vale para nada? Sí, por supuesto, aumenta la seguridad. Es un ejemplo como el que acabo de dar yo de ponerse la cartera en el bolsillo de delante si vas a una calle concurrida en mitad de la Navidad claro, en una gran riesgo ciudad. de un cartelista, ¿no? Cuanta más hay buenas prácticas para protegerte mejor y para tener una ciberseguridad más, o sea, ser más seguro a nivel ciberseguridad. Pero al final todo esto tiene que ver con ser lógico. Es decir, una cosa ya es, porque no hay que mezclar el hecho de que puedan violentar las contraseñas de un banco o puedan acceder a tus datos en un banco o en una agencia de viajes, como pasa. Tenemos esas noticias cada 2 por 3 últimamente, porque esos son hackers que van a ir. Y otra cosa es que en la medida que tú puedas protégete, protégete lo mejor posible. Es decir, oye, utiliza contraseñas diferentes. Fíjate bien en las cosas, fíjate en los mails que recibes, no rellenes los huecos, sino leer lo que realmente está apareciendo ahí. Es decir, lo que tú decías de que estaba escrito en sudamericano, eso ha pasado a mejor vida porque ya claro. Sí que escriben porque ya hay inteligencia artificial que les permite escribir, oye, escríbeme algo como lo contaría uno de Valladolid, y va y te lo cuenta, ¿no? O sea, no necesitas inventar. Entonces, al final el tema de todo esto es que se van sofisticando y lo van haciendo mejor, pero hay pequeñas cosas, tips de seguridad que no van a cambiar. Lo que decía de la barra de tareas, lo que hablaba del pixelado o no pixelado, porque al final cuando tú copias una web, intentas suplantar una web, al final hay cosas que son diferentes. Es decir, si tú has entrado a tu banco hace 2 días, intentas entrar otra vez y hay cosas diferentes, el banco te va a haber avisado, oye, hemos cambiado el diseño, oye, si no te ha avisado, es que hay algo raro, ¿no? Entonces, eso es lo que evita el phishing. Esa protección de tener lógica, de actuar. Y sí, lo de las contraseñas únicas, sí, fenomenal, pero que tampoco hay que volverse loco con 800 cosas. Y es fenomenal cambiar cada semana el número PIN de la tarjeta, es fantástico. O sea, más seguridad que eso no va a haber. Pero yo tampoco te recomendaría como una medida para evitar que te roben hacer eso, ¿sabes? Al final, oye, pues el PIN, pues siempre y cuando no lo compartas o no esté violentado o no hayas entrado en un sitio de riesgo, pues puedes seguir manteniéndolo. Pero cada cierto tiempo es recomendable cambiarlo, por supuesto. Cada cierto tiempo hay que cambiar las contraseñas, por supuesto. Y sobre todo eso. Y luego, en el caso de ser estafado, en el caso de que ya todo esto te ha fallado y te han metido mano, a la policía ya denunciar. Denunciar siempre, siempre, porque es la manera de cortar el hilo. Es decir, cuando a ti te han timado de una determinada manera, tú denuncias y la policía, que tiene una unidad de ciberseguridad espectacular, va a actuar en consecuencia y va a ir a por ellos. Y va a evitar que a más gente la timen y que más gente tenga el problema. Pero lo que no hay que hacer es callar. O sea, esto de, oye, paso por tontos y voy. No, macho, es que te han timado, pues ya está, te han timado, te han engañado. Pues lo que tienes que hacer es rápidamente ir a denunciarlo, ¿no? Para cortar el hilo y evitar que crezca más, ¿no? Que tenga más problemas. Está claro. Ultimísima, Ignacio, pero me parece un tema tan apasionante que yo creo que lo podremos tocar en más ediciones de Generación Euro. Ya hemos hecho algún comentario, pero sobre todo reafirmar
y dejar bien cerrada otra idea que deben retener nuestros espectadores, cuál es la de nunca actuar corriendo a toda velocidad, bajo presión, ¿verdad? Esto es muy importante, porque a veces lo que nos traiciona, dices, ¿seré imbécil? No, es que tenías mucha prisa y tenías otra cosa en la cabeza y tal, o te estaban haciendo una solicitud que era muy culminatoria y, ostras, tal, nunca jamás. Sí, eso por teléfono, además, cuando hay estos robos de datos generales, no sé, en a Cortefiel, ¿no? Fueron a unos que le robaron hace poco. Sí, hace poco Cortefiel me parece que fue, sí. Sí, bueno, al final están asociando tu nombre con un teléfono, entonces a ti te llaman, preguntan por tu nombre y están ahí. No tienen tu tarjeta de crédito, no, pero puede haber un riesgo en el que alguien te está llamando y tiene que ser algo inmediatamente y deme su código y tal. La premura, si tienes dudas, se corta. Ya llamarán otra vez. No hay absolutamente nada en la realidad hoy que requiera que tenga que ser dentro de 2 minutos. Poder hacer una transferencia se puede hacer 8 horas después, si eso es necesario. Hacer una transacción de compra o de venta se puede hacer 8 horas después, cuando tú estés seguro. Si tienes dudas, se corta la comunicación y se llama al banco. Es decir, oye, al banco, a la compañía eléctrica, a la compañía del agua, a la compañía del gas, porque te pueden estar timando, porque tienen tus datos por lo que sea, porque al final una asociación de nombre y teléfono es bastante sencilla, puede venir desde cualquier sitio, o de nombre e email, y esa premura, ese riesgo de inmediatamente lo necesito, lo único que trae es un timo. O sea, te están intentando timar, te la están intentando liar. Te lo están intentando liar. Ignacio Vasco, pues muchísimas gracias por estos consejos para andar por el mundo, y estoy seguro de que para la siguiente edición se nos ocurrirán muchísimas otras vertientes también, que espero que sean del mismo interés para nuestros amigos y espectadores como todas las que hemos desgranado hoy. Te envío un abrazo, Ignacio, cuídate y hasta dentro de unos días. Igualmente, Eurico, muchísimas gracias por todo. Un abrazo fuerte. Un abrazo muy fuerte. Gracias también a todos vosotros por habernos seguido en Generación Euro. Mañana más y mejor. Hasta mañana.